van al curso 3K4 y ahora tengo una alumna del 3K5 que viene del 3K1 que van a tomar la clase. Eso no sé si es bueno o malo, pero quiero creer porque le sirve la clase. Bien, vamos a continuar. Nosotros habíamos dicho de que el ancho de banda del canal ascendente upstream y downstream lo íbamos a dividir en subcanales de MT, cada uno con un ancho de banda de 4.312,5 Hz. ¿Sí? Habíamos dicho eso y lo que habíamos mencionado es que si yo divido un medio físico de transmisión en canales, en el dominio de la frecuencia, voy a utilizar FDM, proyección por división de frecuencia. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vimos FDM, teníamos que dejar canales de guarda para que no se crucen los canales e interfieran entre sí. Por eso después vimos OFDM, que es lograr la ortogonalidad entre canales, y eso implica tener un ahorro de ancho de banda, porque voy a poder cruzar entre sí a los canales, siempre y cuando cumplan con el principio de que cuando yo estoy tomando la muestra perteneciente a este canal, fíjense, los otros canales pasan por sus ceros. Puede ser el primero, segundo, tercer, nulo. La ortogonalidad me permite esto. Entonces, lo que me permite la ortogonalidad es tener una mayor eficiencia espectral y de hecho así trabajan los modems y también los radioenlaces. Todo lo que es 802.11, conocida como una marca, pero en realidad es 802.11, el protocolo. Ustedes lo identifican como Wi-Fi, pero existe Wi-Fi es una marca. Entonces, nosotros dijimos que dividimos en canales, logramos calcular la cantidad de canales, ¿se acuerdan? Habíamos calculado la cantidad de canales ascendentes y los canales descendentes. Para calcular la velocidad de cada uno de estos canales, yo tengo que tomar en cuenta el criterio de Nyquist, habíamos dicho, ¿se acuerdan? ¿Dónde? Es lo primero que tengo que tener en claro, siempre en claro. Lo escribiría en un papel, lo guardaría en fichas donde yo les voy diciendo qué cosas son relevantes que yo voy a aplicar. Nyquist, que me dice que la capacidad del canal, ese 2B que aparece acá, es el ancho de banda de Nyquist, o sea que 2SP tiene que tener el subíndice N. ¿Sí? Eso significa que 2B sub N es igual al ancho de banda del primer nulo. Cuando hablamos de 4.312,5 Hz, estamos hablando del ancho de banda del primer nulo. Por lo tanto, ese 4.312,5 Hz es el equivalente al 2B. Eso tiene que tenerlo recontra claro. Es lo mismo que ocurre en dial-up. Otra cosa que tienen que tener recontra claro. No quieren que las curvas pasen de largo en el parcial porque van a pasar de largo. Escapar a tortuga. En el caso de dial-up, los 2.400 Hz son esos 2B, porque estamos hablando siempre del ancho de banda del primer nulo. ¿Sí? Bien, dicho esto, y que queda explicitado en este gráfico, lo que nosotros vamos a ver es que el hardware del modem ahora ya va a evolucionar respecto al hardware del modem dial-up. Pero yo les dije que era escalable lo que aprendimos para dial-up. En dial-up tenemos solamente dos canales, uno ascendente y otro descendente, porque nos permiten la transmisión bidireccional. O sea que tenemos un modulador para transmitir y un demodulador para recibir las señales y demodularlas, ¿verdad? Tenemos un modulador y un demodulador. En este caso, nosotros vamos a tener tantos moduladores como demoduladores como los que yo necesito para alimentar ese ancho de banda que tengo en ADSL y en las tecnologías posteriores de la familia XDSL-X. O sea, que en este caso, ¿cuántos moduladores voy a tener yo? ¿De qué va a depender? Del canal, sí, se subió de... Bueno. De la cantidad de canales. Bien, ¿la cantidad de canales? ¿De qué canales? De MT. Bien, ya habíamos determinado cuántos canales de MT teníamos o no. ¿Cuántos eran? 210. Bueno, entonces, ¿cuántos moduladores necesito? Vamos, ahora lo mismo que íbamos a poner, íbamos a solapar un ancho de banda, digamos, íbamos a estudiar. Gracias a solapar esos anchos de banda logramos introducir 32 canales allí dentro. ¿Sí? Pero está bien. Upstream.
En el descendente, 206. pero eso corresponde a qué tipo de hardware. Para yo poder leer esas señales descendentes, ¿qué dispositivo de hardware necesito? Un demodulador, porque la señal viene en forma analógica y yo la quiero transferir en forma digital. Ahora, vamos a hacer. Bien, gracias a OFDM es que logro introducir 32 canales sin dejar canales de guarda. Entonces yo voy a tener, ¿cuál va a ser la estructura del modulador? Voy a tener los moduladores, uno con cada portadora, y luego el sumador, que es justamente el multiplexor de frecuencias, el que hace sumar, y al sumarse lo suma cada uno en su espectro. Lo tengo como resultante, lo tengo acá. Eso es lo que hemos aprendido de modulación y de multiplexación por división de frecuencia, ¿sí? Que acá lo estamos aplicando solamente. ¿Qué tecnología usamos? OFDM. Perfecto. Ahora, lo que hace el módem es utilizar cada una de estas portadoras para enviar cada uno de estos bits, lo cual implica que de una transmisión serial logro una transmisión paralela a través de enlace. Entonces, sí. Con respecto a la cantidad de moduladores que hace falta, nosotros dijimos que tenemos 32 canales de upstream. Esos en realidad, en vez de emulador, necesitaríamos moduladores, porque... Por eso dije, ¿cuántos moduladores necesito para la transmisión de datos? Uno por canal y de 32. Exacto, son 32 moduladores. Y para la recepción de datos, pregunté cuántos dispositivos, que quiero saber qué son, necesito. ¿Cuántos? Son de moduladores y cuántos necesito. 256 o 210. 210 debe ser para Argentina o 256 en el estándar. De modular y de modular. Bien, ¿qué es lo que está consignado acá en este gráfico? De 0, de 1 a 32, porque uno está reservado por el canal de voz, y de 0 a 255 para el estándar, si no es 210. Perfecto. Ahora, fíjense que claro, cada portadora va a ir saltando en rangos de 4312,5 Hz, que es el ancho de banda de cada uno de los canales. ¿Sí? Entonces tengo las portadoras aquí. Por eso el gráfico de todos los multiplexores lo que hace es trasladar en frecuencia. Luego tengo un sumador del multiplexor que genera todo ese espectro dentro de cada rango. Esta es la tasa de ruido que poseo, y este cuadro me permite a mí calcular la máxima velocidad de un canal de MT, que yo ya lo hemos calculado, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la máxima velocidad del canal de MT? 64,7 kilobits. Bien, ¿y cómo lo calcularon? Por velocidad de canal. Bien, ¿cuál es el ancho de banda entonces? 4.300. ¿Qué? Bien, siempre. ¿Por qué les digo esto? Porque a lo mejor dicen 4.312,5 y después ponen kilohertz. Y pasaron de largo. ¿Qué más falta ahí en la fórmula? Y tomamos un UM de 32.768 y agregárselo a base 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya tenemos el ancho de banda, perfecto. ¿Y ahora qué nos está faltando? ¿Qué cálculo hacemos? Por eso es importante que ustedes escriban la fórmula para que sepan qué es lo que están haciendo. Lo haremos en base 2 de la cantidad de niveles. Exacto, lo varimos en base 2D y ya no lo llamamos cantidad de niveles porque si no nos equivocamos cuando Era elementos de decimos constelación. elementos de la constelación. Porque cuando hablamos de codificación, sí, son niveles, porque son niveles de tensión. En cambio acá son elementos de la constelación que están definidos por variación de fase y de amplitud. Por eso hablamos de elementos de la constelación, que es más fácil de identificar para no confundirlos. Bien. Entonces, obviamente, al crecer en ancho de banda, voy a crecer en velocidad de transmisión en las próximas tecnologías. Las próximas tecnologías van a seguir dividiendo en canales de MT. Obviamente, si nosotros con ADSL llegamos hasta 1.1 MHz, con VDSL1 o VDSL, que es lo mismo, hasta 12 MHz, y con VDSL2 llegamos hasta 30 MHz. Evidentemente vamos a sumar una gran cantidad de canales de MT que en definitiva van a ser los que nos van a permitir trabajar a alta velocidad. Otra cosa que tengo que tomar en cuenta es que cuando, acuérdense, la última milla trae las dos señales, la de telefonía dentro de los 4 kHz y el resto del espectro para datos.
O sea que yo debo colocar filtros a la entrada del domicilio y a la entrada de la central de conmutación, donde tengo que discriminar el rango para la telefonía fija y el rango para la transmisión de datos. Lo mismo ocurre en nuestro domicilio. Es en filtro, acuérdense, cómo hacemos para filtrar el canal de telefonía. Un filtro pasa abajo y el de datos pasa abajo. Variante puede ser pasabanda también, pero es una pasa. Bien, esos filtros hay que colocarlos en la entrada del domicilio, porque habitualmente les sugiere el instalador colocarle un microfiltro, que significa que lo conectan a cualquiera de las rosetas que tienen de telefonía dentro de su domicilio. Pero ¿cuál es el problema allí? Que ustedes entran a un circuito que tiene bifurcaciones por cada toma de teléfono. Y fíjense acá hay un gráfico que muestra en un enlace sin una bifurcación, que está en azul, y otro con una bifurcación, que está en verde. Y fíjense cómo la curva de atenuación varía notablemente, porque por cada bifurcación que yo tenga, en función de la distancia donde estén las bifurcaciones, yo voy a tener picos de atenuación. Por lo tanto, siempre es aconsejable que el filtro lo pongan en el ingreso del domicilio e ingresen con el cable hasta el módem. Además que le diga, bueno, le va a quedar feo, no importa que quede feo. Si no voy a tener problemas con la relación señal ruido. El microfiltro que estoy hablando es ese que está acá. Ya para el seminario les voy a traer de nuevo todos los juguetes. Bien, ahora, ¿cómo vamos a realizar la gestión de esos canales de MT? Cada uno de estos rectángulos lo que están representando son los distintos canales de MT. El eje horizontal es la frecuencia y el eje vertical representa la cantidad de bits que puede transportar cada canal de MT en relación de su relación señal-ruido. ¿Ahí me van siguiendo? Esto quiere decir, supongamos que acá tenemos una relación señal-ruido que nos permite trabajar con 14 bits como tope, pero cada canal de MT va a tener una determinada relación señal-ruido. ¿Okay? Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? Sí, todos los canales, fíjense que tienen una determinada relación señal-ruido, y lo que yo voy a hacer es siempre dejar 2 bits libres, de manera tal de que yo pueda aumentar los niveles de modulación compensando esos 2 bits que estoy dejando de margen. ¿Para qué hago esto? Fíjense que si yo tengo un empobrecimiento de un canal por una ráfaga de ruido, se empobrece ese canal, los bits que tendrían que ser transportados por estos 3 canales, lo que hago es enviarlos a los canales adyacentes en tiempo real. Como tienen 2 bits para transportar, o sea, lo que hacen es elevar sus niveles de modulación, ¿sí? De manera tal que le va a permitir transportar esos bits que vienen del canal empobrecido. Lo que genera eso es una tasa efectiva de transferencia de datos bastante estable. Entonces ese margen se llama bit swapping. Esto lo hace el prestador de servicio de acceso a Internet. Por eso ustedes tienen enlaces estables. Otra estrategia de hardware, estamos hablando de estrategias de hardware, para mantener constante, obtener lo más constante posible la velocidad de transferencia de datos. Otra estrategia es interleaving. ¿Qué significa? Es un intercalado. Fíjense, si yo tengo un mensaje de X cantidad de bits y lo ataca una ráfaga de errores provenientes de un ruido externo, ustedes saben que en el nivel 1 el ruido externo realiza una disminución de la relación señal-ruido. ¿Sí? Esto implica que va a afectar, son ruidos impulsivos, afectan a los niveles de tensión de las señales. Y esto va a convertir un código, yo lo estaba interpretando, supongamos 5 volt como el 1 y lo que no sea 5 volt como el 0, si los 5 volt bajaron de tensión, evidentemente va a ser interpretado como un 0. Eso en los niveles superiores de OSI se convierte en un error en la transmisión. Un 0 siempre va a ser interpretado por un 1 o un 1 como un 0. Por eso es que ustedes incorporan a su vez métodos de detección y corrección de errores, pero eso a partir del nivel 2. ¿Sí? Entonces, acá, ¿cuál puede ser una estrategia de nivel 1 físico para que se minimicen esas acciones? Yo lo que hago, acuérdense que voy tomando estos unos correspondientes a la transmisión que recibe el módem
lo incorporo en las distintas portadoras. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo voy a armar un bloque de transmisión que no va a ser la secuencia de uno que está recibiendo el módem. ¿Qué significa esto? Aquí es donde comenzamos a solaparnos con la materia redes. Por eso hemos hablado de la estructura del modelo óseo. Cuando ustedes tienen un módem que se está conectando vía un cable telefónico al prestador de servicio de acceso a Internet, luego ese módem da acceso, si es a un dispositivo, está todo perfecto. Ahora, ese dispositivo, ahora sabemos que puede multiplicarse, porque ahora son routers, modem router, o sea que a su vez hay una serie de dispositivos que se están conectando simultáneamente haciendo uso de ese único ancho de banda, de ese único espectro de canales DMT, y que cada usuario a nivel de servicio ingresó en distintas plataformas y que esas plataformas están teniendo un diálogo directo con el ordenador, con el usuario. Si ustedes ingresaron en 5 plataformas, las 5 están dialogando simultáneamente manteniendo el refresco de esa página. Entonces, quiere decir que aún si es un solo usuario y aún más si son varios usuarios, esas secuencias de unos que recibe el módem en el nivel físico puede pertenecer a distintos servicios. Entonces ahora recapturemos el concepto del modelo OSI. ¿Se acuerdan que dijimos, bueno, el modelo OSI funciona encapsulando información y donde cada nivel, en función del encapsulado que generó, retira la información que corresponde a ese nivel? Pero cuando llega al nivel 1, nivel físico, son todos unos, una secuencia de unos, que al módem no le interesa aguas arriba cómo está eso codificado ni a quién pertenece. Lo único que sí hace el módem dice, yo lo estoy recibiendo en forma serial y ahora tengo la capacidad de enviarlo en varios canales y voy enviando los bits. Ahora, si yo tomo una secuencia directa, quiere decir que eso pertenecía de algún modo a un usuario. Pero si yo cada bit ahora lo incorporo en distintas portadoras, genero estos bloques de transmisión. Y cuando tengo una ráfaga de ruido que va a generar errores, va a afectar en una forma distribuida a los distintos paquetes que se estaban enviando. Entonces, no sé cuál es la pregunta del ingeniero del sistema. Bueno, pero los errores se van a cometer. Sí, los errores se van a cometer. Sí, se generan sistemas de detección y corrección de errores. Pero cuando se hace la estadística de si yo trabajo solo la secuencia y una sola plataforma es la que ha cometido, sobre la cual han caído todos estos ruidos que generan errores, eso ralentiza todo el tráfico global. Entonces esta es una estrategia de hardware que permite que la incidencia de los errores en las retransmisiones sea menor. Esto por hardware. Después ustedes van a utilizar, diseñar, aprender una serie de métodos de detección y corrección de errores que van a ser sumamente eficientes, sumamente veloces para detectar, pero que en definitiva generan congestión en las redes. Porque ustedes saben que cualquier elemento de detección o corrección de errores genera redundancia, y eso significa agregar a la red bits que no están transportando información, que sí están generando sistemas de control de datos. Bien. Dicho esto, pasamos al espectro de VDSL. VDSL, sí. Perdón, tanto en el mecanismo por hardware de control de errores que acabamos de ver, como en el bit swapping, en ambos se focaliza el error sobre un canal, especialmente el bit swapping. Hay que distinguir. La acción del bit swapping es para mantener estable la tasa de transferencia, dejando canales con margen de aumentar su velocidad en función de aumentar los niveles de modulación, que son esos dos rutas que quedan de margen, que les permite, cuando yo tengo incidencia de ruido en un canal, imagínate, toda esa información de ese canal se vería perjudicada. Entonces, ¿qué hago? Lo derivo a canales adyacentes. Todo eso en tiempo real, de manera tal que aumentan sus niveles de modulación,
están siempre chequeando la relación señal-ruido. No siempre esto es posible, porque ustedes cuando tienen problemas con la recepción de datos, y ven que la ruedita se mueve y no se actualiza la página, y empiezan los líos. El problema está allá arriba los hackers o allá abajo con los niños. Bueno, justamente los niños que hicimos, dijimos, tenemos una estrategia para que esa distribución sea lo más homogénea posible, que sea lo más estable posible con ese usuario. ¿De qué nos tratamos de recuperar? De la disminución de la relación señal-ruido en cada uno de los canales debido al ruido, para mantener estable la transmisión. Otra cosa es el hecho de toda esa información dividirlo, armar nuevos bloques de transmisión cuyos bits pertenezcan a distintos usuarios. Cuando hablo de usuarios, no solamente distintos usuarios físicos, puede ser el mismo usuario, pero hace uso de distintos servicios. Entraste a Netflix, entraste a la página de la facultad, entraste a... Sesiones serían. ¿Cómo? Como más de sesiones, no tanto. Exacto, ¿sí? Pero termina siendo un usuario a nivel del puerto lógico, que es lo que van a ver en redes. O sea, ese puerto físico que sería... Este ordenador sería un puerto físico. Pero si desde este ordenador están ingresando a 20 sesiones, se tienen que generar 20 puertos lógicos que discriminen cada una de esas sesiones y sus diálogos internos. ¿Sí? Ahora, todo eso, cuando llega al nivel 1, es una secuencia infinita de 1 y 0. El nivel 2 lo va a interpretar, el nivel 3 lo va a interpretar. ¿Sí? Supongamos, tengo que avanzar. Si yo estoy en el nivel 1, e ingreso al medio compartido, ustedes ya vieron de que la manera de determinar quién está ingresando es a través de las direcciones MAC. O sea, este ordenador tiene una sola dirección MAC para acceder al medio compartido, pero este ordenador que tiene una sola dirección MAC, al acceder a ese medio compartido, está llevando información de qué sesión, y ahí aparece la definición de puerto lógico. Una dirección MAC tiene varias direcciones lógicas. Pero no quiero explayarme porque eso es lo que van a ver en realidad. ¿Sí? Bien, volvamos a mi ámbito, los niños. Ahora, el ancho de banda de VDSL o VDSL1, fíjense, arranca en 138 kHz hasta los 12 MHz. Un solo ancho de banda no, lo vamos a dividir en canales, lo vamos a ver cómo. Fíjense, tiene un primer canal que es optativo, que puede ser para uso del canal ascendente o descendente, pero es optativo. Cada prestador de servicio de acceso a Internet lo utiliza o no lo utiliza. ¿Por qué? Va a depender de cuán ruidoso sea ese tramo del espectro, porque acuérdense que estamos hablando de la parte física. Mi tramo de última milla físicamente es ese cable que viaja y que, por ejemplo, si se dan vuelta, van a ver que ahí ya tenemos un ejemplo. Por arriba está pasando un cable de telefonía que va al colegio que está al frente, ¿lo ven? Pero justamente abajo tiene una caja de distribución de cable coaxial, tiene un empalme ahí, ¿lo ven? Tiene un cable coaxial sumamente grueso, una caja de empalme. Eso produce pérdida de señal, porque trabajan a orden de los megahertz, quiere decir que están emitiendo ondas electromagnéticas que están afectando a esa línea telefónica que va con esos dos cablecitos y baja. Y habrá que ver del otro lado, y encima pasa arriba, fíjense, se apoya en el cable de EPEC. ¿Lo ven? Está apoyado en el cable de EPEC. Ese cable de EPEC está transmitiendo energía eléctrica y se ha generado un gran campo electromagnético porque está llevando 220 volts y habrá que ver que es media tensión, o sea que tiene bastante amperaje. O sea que ese cable está apoyado y hay un campo magnético que está induciendo ruido sobre esa línea. Y habrá que ver cómo sigue esa línea cuando entra. Entonces, esa última milla es específica para cada usuario. Por eso ese primer tramo no es obligatorio. Bien, luego, fíjense, se divide en dos canales ascendentes y descendentes. ¿Cuáles son sus extremos? Esto que tenemos acá. ¿Sí? Están en megahertz, lo pueden pasar a kilohertz, pero acá están expresos en megahertz. Entonces saben cuándo arranca y cuándo termina, pueden hacer el cálculo, la diferencia entre estos dos valores y obtener cuántos canales de MT tienen acá y calcular la cantidad de todos los canales de MT. ¿Sí?
Lo que tienen abajo es exactamente lo mismo que tienen arriba. Nosotros usamos el estándar estadounidense. Ahora existe otro estándar europeo que no lo utilizamos, pero simplemente se los menciono porque si lo llegan a ver en alguna presentación, en alguna página que ingresan, profe, hay otros, sí, hay otros estándares. Nosotros usamos el anterior, el estadounidense. Perfecto. Dicho esto, vamos a VDSL2. Obviamente, VDSL2 sigue creciendo en espectro. Llega hasta los 30. Aquí hay algo muy interesante. Lo que era ese canal ascendente optativo aquí ya es obligatorio. ¿Sí? Se usa como un canal ascendente. Luego, fíjense que viene una máscara de densidad espectral de potencia. Y esto es muy interesante porque, fíjense, hemos escalado tanto en ancho de banda que evidentemente este sistema nos puede dar capacidades de trabajar en orden de gigabit por segundo si es que la relación señal-ruido de la última milla nos permite. Y mejor si lo pasamos a FTTH. Sí. ¿Me puede repetir eso que ahora es lo que es optativo en este que es, o sea, Es obligatorio, sí, lo tienen que usar. Esa es la diferencia con VDSL1, que en este canal ascendente, el primero que encuentran allí, es este que está acá, ya no es optativo. Ahora dice frecuencias bajas y frecuencia alta. En el PDF que yo le subí se especifica cómo se hacen esos cálculos, pero está en función de la relación señal-ruido de nuevo que tiene ese espectro. Para mí es suficiente con que ustedes sepan que ese ancho de banda, definido cuál es el valor de esa frecuencia baja y la frecuencia alta, está en función de la realidad de la relación señal-ruido que tenga el prestador de servicio de acceso a internet. Por eso hay varios valores que no tiene sentido que lo memoricen. Sí está explicitado como en el PDF. ¿Okay? ¿La máscara para qué se usa? Ahora viene la máscara. Y creo que voy a pasar a hacer la simulación que hice en los otros cursos, porque si no, no la van a entender y necesito que la tengan de uno. Fíjense, he crecido el espectro, quiere decir que voy a trabajar a una gran velocidad. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo que comparar un 0 con un 1? Digo, yo tengo un comparador en el receptor que puede ser un amplificador operacional, ¿se acuerdan? Yo tenía una tensión de entrada, una tensión de referencia. Esa tensión de referencia, supongamos que utilizamos, para hacerla simple, un código de banda base unipolar, no retorno a 0, unipolar, 5 volt el 1, 0 volt el 0. Y yo puse un comparador donde los 0, comparo solamente los 5 volt y el resto en un 1. Tensión de entrada, tensión de referencia, que va a ser igual a 5 volt, y acá esto es un 1 o un 0. Si comparo estos dos valores son iguales, tengo un 1. Si comparo estos valores son distintos, tengo un 0. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, Valentina transmite. Sabrina. Valentina y Sabrina. Es la que recibe la información. Todos ustedes acá en el medio son nodos de transmisión. ¿Sí? Quiere decir que cuando ella envía una secuencia, supongamos 101, fue deformada, la recibe el comparador de Sabrina y dice, bueno, allá envió un 1, pero acá en vez de llegar 5 volts, llegó 4,5 volts. Quiere decir que lo primero que llegó, ¿qué es? 0. Y supongamos que lo segundo que llegó son, estamos en 0, 2,5 volts. Y por último, llegaron los 5 volts. ¿Llegó información? Sí. ¿Parpadeo? Sí. El módem se la entrega al nivel 2. En el nivel 2 habrá un control de errores. Es decir, el más simple control de paridad. Entonces detectará que hay un error. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a pedir. Claro, va a pedir la retransmisión de nuevo. Y de nuevo vuelven otros valores. Y de nuevo vuelve que enviamos 101000010. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Cómo? Lo va a pedir de vuelta. ¿Y si pasa que la paridad va bien, pero en realidad está mal? Bueno, esa es la tasa de error. ¿Sí? Que no es todos los códigos detectores y correctores, excepto los que corrigen, pero necesitan una gran distancia, que sí que una gran redundancia, o sea que la red va a tener mucha información, muchos bits transportando con poca información. Ahora, esos sí tienen un protocolo, ¿se acuerdan? Orientado a control de errores.
Porque hay protocolos que no están orientados a control error. ¿Cuáles son esos? Bueno, lo van a tener que poner en el parcial. Yo se lo estoy mencionando. Acá es donde cae la ficha. ¿Sí? O protocolos orientados a la conexión o no conexión. Bien, entonces, ustedes ven que el módem, porque vieron que el módem tiene varios LEDs, y ustedes ya se dieron cuenta que uno dice transceiver, o sea, transmite y recibe, y ustedes ven que cuando esos dos están trabajando, quiere decir que están transmitiendo, pero su ruedita está quieta. ¿Por qué? Porque está pidiendo retransmisiones. El módem está trabajando, enlaces tiene, están parpadeando esos dos, pero ustedes no avanzan, la información no avanza. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Fíjense, los niños, porque ustedes lo mismo van a pedir retransmisión. Ahora, nos hemos visto los niños y decimos, hagamos lo siguiente. Vamos a ver qué me vamos a pasar a la etapa como los maestros que se ponen el delantal. Yo me voy a poner para que ahora empiecen a generar evidencias, que es lo que nos piden en aprendizaje basado en competencia. Bien, las evidencias, vamos a buscar las evidencias. Otra versión. Densidad espectral de potencia. Todos ya tienen que saber qué es la densidad espectral de potencia para que se entienda esto, si no, tienen que venir con cosas anteriores, ¿verdad? Bien. Quiere decir que el código unipolar no retorno a cero tiene una densidad espectral de potencia que ya la deben estar recordando porque en el primer parcial pudieron identificarla, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar una vez. Este va a ser un número lógico, la densidad espectral de potencia de un número lógico, la densidad espectral de potencia de un número lógico, la densidad espectral de potencia de un número lógico. ¿Estamos de acuerdo? Las áreas son las que definen si la densidad de potencia son iguales. ¿Son iguales las áreas? Sí. Ahora sería una cosa de clase. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando como lo que hicimos recién? Esta es la densidad espectral de potencia, el 1, y ella también tiene la densidad espectral de potencia del 1 como dato para comparar acá, porque se trabaja con tanta velocidad que ya no se trabaja con nivel de tensión. Bien, entonces ahora tendrá la transmisión, solo que cada uno de los nodos intermedios obviamente le va a ir quitando un pedacito porque va a ir variando su densidad espectral de potencia porque ha sido modificada la señal. Empieza la transferencia. Bueno, él no atenúa, él no tiene buena calidad, claro, última tecnología. Era su curso donde había gran atenuador 800. Le sacó la mitad. Vamos, que tiene que llegar. Valentina era ella, ¿no? Sabrina era ella. Sí. Bien, Sabrina. Ahora, ¿qué tenés que hacer? Contrastar lo que hace la ciencia, comparar la densidad espectral de potencia, compararlas. Claro, las contrastás, entonces las pones una sobre la otra y hay evidencia científica. Este es un número lógico. ¿Qué es? Un cero. Bien, entonces se da esta secuencia. ¿Sí? Estamos en la misma. ¿Estamos de acuerdo? Los niños, ¿vieron lo que el señor Blue lo que hacía, ¿no? Con los niños? Dice, bueno, vamos a hacer otra cosa.
Tiraban a un niño que pasaba y se escuchaba, estaba feliz y el pobre niño quedaba todo vuelta. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar la máscara. Significa que ahora la vamos a nominar como máscara. Esta va a ser la máscara. Y las vamos a enviar. Ustedes dicen, bueno, ¿cómo las voy a...? Entonces, envío esta información por el sistema que acabamos de diseñar. ¿Es el mismo? ¿Cómo saben? La superficie representa la densidad de potencia. ¿Será igual? Ahora, tiene que viajar y ambas tienen que sufrir la misma depreciación. No, puedes enviarla y tiene que ir. A los dos les tiene que ocurrir lo mismo porque van en tiempo real por el mismo medio físico de transmisión, ¿verdad? Pero aumentemos la velocidad de transmisión, vamos. Que tengo que. No, tranquilo. Tenés que contrastarlos bien y recién sacar, porque si no van a quedar cosas distintas. O sea, tienen que aparear las dos superficies. Si no, no va a funcionar el juego. No pueden desfasarse una hoja de la otra. ¿Estamos de acuerdo? No toque la letra M, ¿no? Eso ya se pasó. Sufrió. Si vos identificás uno solo, el uno, entonces vos lo que estás teniendo, mira lo que pasa cuando llega acá. Ahora llegó acá y decimos, ¿esto es un 1 o es un 0? ¿Y cómo sabes quién tiene acá? ¿Cómo sabes que es de la máscara? Aquí le puse la M porque estamos haciendo una secuencia física. Muy bien. Está en otro canal. La M llega en este espectro de frecuencia. Yo lo identifico. Acá le puse la M porque físicamente, para que ustedes vean que efectivamente me entiende la cabina. Entonces recibí, por la máscara recibí esto. Y en cualquiera de estos estoy recibiendo esto u otra cosa. El 0 que vos decís. Si es un 0, lo voy a comparar. Supongamos dónde ha quedado otro. Quedó por aquí en la puede haber llegado esto. Y esto ya no será un 1, sino que será un 0. ¿Entiendes? La otra forma que llegue, lo que yo logre es que se deforme la densidad espectral de potencia exactamente porque atravesó. Claro, porque ella antes comparaba con esto. En cambio, esto es dinámico. Va a atravesar los mismos problemas que atravesó el que emitió. ¿Se entiende esto? Vos antes comparabas con un patrón estable que ya lo tenías. Entonces te llegaba deformado y decías, esto no es un 1, es un 0. Ahora te llegó el patrón que se deformó al atravesar toda la red y la máscara te llegó por aquel espectro de frecuencia. Y el resto de los datos con esto. Y vos a esto lo tomas como patrón, porque ya te pusiste de acuerdo en el protocolo que este va a ser el 1 o el 0. El protocolo, listo. Y empezás a contar. Sí. ¿Por qué hace falta esa distinción de la máscara que se supone que son todos iguales? ¿Quiénes son todos iguales? O sea que la máscara va a ser igual a los unos. A ver. No, pero porque los unos, o sea, vos tenés uno acá que va a estar tipo blanco, va a decirse. Lo que tendría que valer, pero en la transmisión se deforma. Entonces ahí podés comparar con lo que se deforma, tipo verdaderamente con un montón. Pero se deforman todos iguales. Claro. Y entonces, Vos comenzás a distinguir entre el 1 y el 0. Entonces decís, primero, ustedes habrán visto que siempre tomamos como ejemplo
Y ahora entiendo por qué todas esas vainas que están aquí en la facultad les falta siempre el pedacito donde justamente está la semilla. ¿Se dieron cuenta cuando salimos? Están esas vainas tiradas. Y fíjense que están tropegadas justo donde no está la semilla y con el borde triangular. Y ahora cuando el negro. Claro, el chiquito, con la otra patadita que debe morir. Sigamos los patrones. ¿Por qué siempre usamos como ejemplo el 1? Porque en las transmisiones de datos más frecuente el 1 que el 0. Increíblemente, pero la estadística muestra esto. Entonces, vos podés elegir el 1 o el 0 como patrón. Pero eso se define en el protocolo. Cuando vos definís, bueno, ¿qué vamos a tomar como patrón que el 1? ¿Qué va a ir por la máscara? El 1. Listo. Todo lo que no sea 1 va a ser 0. ¿Puede haber error? Puede haber error. Pero se disminuye notablemente. Muy bueno, y eso lo hicimos los niños. ¿Por qué? Porque ustedes no van a confiar en nosotros. ¿Qué van a hacer? Después de esto, control de paridad, control CRC, perfecto, perfecto. Che, mejoraron los niños. No sé cómo lo hicieron, pero ahora las cosas no pido retransmisiones. Ahora, no digo que era común, y por eso estaba haciendo el bit swapping, que se introduzca ruido en un solo canal. No. Vos lo que haces es con el bit swapping, el ruido cayó en este canal se empobreció, los bits que no puede transportar los mando a los adyacentes y los datos de ese canal se transmiten. Por lo tanto, el flujo total de datos, y que ahora ya lo ven, aguas arriba, ese flujo total de datos puede pertenecer a una sesión de uno de los usuarios, porque ahí abajo son todos bits. Está bien, eso, pero la razón de hacer eso, el motivo, era porque seguramente habrá sido común la introducción de ruido en un solo canal o en algunos canales en vez de en todos los canales. Esto nos sirve cuando el error es en todos los canales, la máscara. Porque si es en un solo canal, que justamente supongamos que es en el upstream 2, y la máscara no recibe ruido, bueno, voy a tener el error. Por eso, no es infalible. Hemos mejorado notablemente. Si no, no usarían ustedes el código de reducción y corrección de errores. Por eso es que la transmisión cuántica, ahí la cosa cambió. Porque en la transmisión cuántica, una de las funciones cuánticas es el entrelazamiento. Eso significa que si en el proceso algo es observado, cambia. Y ese cambio yo ya lo advierto. Como funciones cuánticas. Ya hay simuladores cuánticos de programación cuántica. Solo que en vez de ser AND, OR para programar, porque la secuencialidad de lo que ustedes programan, se programa con funciones cuánticas. Una de las funciones cuánticas es el entrelazamiento. Entonces, eso ya se está utilizando transmisión cuántica. Los chinos son líderes en transmisión cuántica con sus satélites. ¿Y eso qué les da? Seguridad. Nadie puede espiar, nadie puede modificar, nada puede modificar la señal. Por ahora. Bien, sigamos. Por eso yo quiero incorporar en la materia introducción a las transmisiones cuánticas, con lo cual habría que incorporar en física de las comunicaciones la física cuántica, para que entiendan las funciones cuánticas. Ahora, esto no está alejado de lo que ustedes van a vivir. Yo ya estaré haciendo la plancha horizontal, se acordarán de mí, es con lo que ustedes van a lidiar, la computación cuántica. Ya no va a ser logaritmo en base 2, todo esto porque es 0 o 1. Ahora van a tener la posibilidad de la coexistencia de los electrones en distintos sitios simultáneamente. Esto era que ustedes se lo enseñaron en la secundaria y que seguro que le quedó grabado el gato de Schrödinger, que está vivo y está muerto y está vivo. Eso yo quiero incorporarlo. Ahora, si tengo resistencia, hablándole un poco de electricidad y un poco de radioenlace, imagínense. Ahora, de eso van a vivir ustedes. Bien, sigamos. ¿Cuáles son F1, F2, ¿no? Estos son los valores. Fíjense que son coincidentes con BDCL1 y luego que se le agrega es S23 MHz. ¿Sí? Y después, obviamente, los 30. Pero aguas abajo,
de 12 para abajo es lo mismo que VDSL1. ¿Estamos de acuerdo? Existe otra versión japonesa, no la utilizamos, pero se necesita. Otra cosa que es muy importante, y aquí viene parte de lo que estábamos razonando recién, la gestión del plan de banda. Fíjense que nosotros decimos, trabajamos con canales de MTD de 4312,5 Hz, es cierto. Ahora, les habrá pasado a ustedes que tienen problemas en ADSL o XDSL, VDSL1, lo que fuese, 100 megabits por segundo, 200 megabits por segundo, y resulta que no pasan de 30. Llaman, dicen, ¿tú tienes el problema? Lo estoy chequeando, tengo 30 megabits por segundo de velocidad descendente. Bien, entonces, ¿qué le dice el operador? En un momento no me corte, vamos a chequear su línea. Entonces le dicen, bien, acabamos de chequear su línea, vamos a reconfigurar su modem. Eso si tienen un modem VDSL1 o VDSL2. ¿Qué significa ese reconfigurar? Le dice, no corte, que lo vamos a reconfigurar. Ya lo van a reconfigurar en forma remota. Y después le dicen, bueno, ahora desconecte el modem de la alimentación, cuente 15 segundos y vuelva a conectar. La ansiedad hace que no contemos los 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Aprendí un instalador de gas que lo cuentan en elefantes. Hacen contar un elefante. Entonces, el sincronismo es la palabra elefante. Se aprende de todo. ¿Por qué son esos 15 segundos? Porque tu dispositivo, el modem, tiene una serie de capacitores. Y la fuente de alimentación es una fuente de alimentación conmutable, que también tiene capacitores. Entonces, el reset es cuando vos reconfiguras, tenés que resetear. Eso significa que todas esas cargas que quedan pueden alimentar la memoria que acabas de reconfigurar y necesitas que cambie su energía a cero para que vuelva a tomar, cuando lo reinicie, tome la nueva configuración. Si no, esas acciones capacitivas mantienen la tensión, empieza a perder, pero vos dijiste 1, 2, 3, 4, 5, 15, conectar. No, sigue todo igual. Y le conectó 15 segundos, sí, no. Después lo vamos a hacer. Cuando cuando desenchufen yo la notebook, van a ver que tiene un LED verde que sigue encendido. Y después, quiere decir que sigue con la alimentación. Pero con el Wi-Fi se ve cuando se corta la luz, o por lo menos yo Claro, veo se la red cortó la luz. conectada unos segundos. Voy a lograr mandar el mail. A veces sí, a veces no. Justamente porque queda energía remanente. Bien, dicho esto, tengo que avanzar. Entonces le dicen, conecten. Y ustedes efectivamente conectan después de los 15 segundos, verifican la velocidad y cambió la velocidad. ¿Qué hicieron? Bueno, cambiaron la gestión de bandas. Cambiaron al doble del ancho de banda del canal DNT. Al doble. Y ustedes dicen, pero ¿y esto en qué va a afectar? Bueno, ahí tenemos los mínimos. A un canal con un ancho de banda dado, puede ser 4,3 kHz, el ruido va a afectar de una manera determinada y a un canal de 8,6 kHz de otra manera. ¿Por qué? Porque esos cruces por cero, ¿se acuerdan que nosotros tenemos los DMT o FDM? No son exactos. ¿Sí? Hay perturbaciones, por eso se acuerdan que utilizábamos filtros coseno alzado para que se atenúen rápidamente, porque si no terminan, no es que es perfecto. Eso es lo matemático. Después cuando ocurre esto, salimos a implementar en un mundo muy complejo. Entonces, el cambio al doble del ancho de banda hace que tenga un comportamiento más estable respecto al ruido. Y depende en qué rango de frecuencia, porque ahí sí ustedes tienen para elegir en qué rango de frecuencia, porque llega a los 30 MHz. Entonces, ¿dónde están teniendo el ruido? Bueno, fíjense, si su última milla es el de este colegio y está teniendo ese problema, el problema lo va a tener en los rangos de alta frecuencia porque tiene ese derisador de cable coaxial. Y si ustedes se acercan ya descargaron las aplicaciones que tienen los registros electromagnéticos, bueno, ahora empiecen a acercarse a todo tipo de elementos y van a ver cómo cambian la radiación. Entonces, esa escuela específicamente en un rango tiene problemas. ¿Qué puedo hacer? Duplicar el ancho de banda. Por eso no es suficiente, apago esos canales y habilito otros canales. Así que puedo. ¿Sí? Entonces,
Los VDSL, los modem VDSL y VDSL2 tienen esa particularidad, por eso los puedes reconfigurar y te dicen, sí, efectivamente ahora trabaja bien. Pasa un tiempo y vuelve a fallar. Y dices, otra vez, bueno, vamos a verificar qué hacen, porque depende esa acción de ruido en qué espectro se está localizando. Y si eso se debe a que en la última milla estaban trabajando con unos transformadores o lo que fuese, ¿se entiende? Eso es dinámico. O vinieron, abrieron una caja de inspección. Esas cajas de inspección son metálicas para que no salgan las señales, pero los intersticios dejan que la señal salga si la longitud de onda de la señal, o sea, su frecuencia es elevada, va a pasar por ese intersticio. Si no, tienen como unas trampas para que no salgan esas longitudes de onda. Ahora, si lo cerraron mal, vino el técnico, bueno, ya es la hora, tengo que ir, lo dejo así. Y quedó entreabierto, empieza a perder señal. Ustedes dicen, pero bueno, todo eso es dinámico, por eso es que se diseñan estos dispositivos reconfigurables. Bien, dicho esto, tenemos los filtros, este es el diagrama que hemos realizado. Ahora, tenemos un multiplexor de acceso a la línea digital de abonado. Acuérdense, la S de subscriber, que es abonado en inglés. ¿Sí? ¿En qué va a consistir este DISLAM? Yo voy a tener un dispositivo multiplexor en el tiempo que va a tener una serie de módem y lo va a ir multiplexando en el tiempo, uno por uno. Cada módem central, ATUC central, es unidad transceptora asimétrica central, dialoga punto a punto con un módem remoto del usuario. Entonces, lo que yo voy a tener es esto en definitiva. Esa última milla lo que va a hacer es vincularme en paralelo cada módem remoto, unidad transceptora asimétrica remota, que es el módem de usuario, unidad transceptora asimétrica central, que es el que está en el DISLAM, dialoga a través de un cable punto a punto, siempre conectado, que va a través de los cables multipar, ¿se acuerdan? Tendido aéreo y luego los cables multipar hasta el DISLAM. Entonces, ahora el DISLAM es un multiplexor en el tiempo. ¿Qué hace? Multiplexa. Esto lo voy a modificar, a ver. Voy a tener el multiplexor. A ver. Voy a una cosa acá. Bueno, vamos acá nomás. Se me ocurren modificaciones, pero ¿qué va a hacer este multiplexor? Fíjense, acá está simplificada, está solamente graficado un módem remoto, CPE lo mismo que ATU R remoto, lo mismo que módem de usuario. ¿Sí? Allí está graficado solo uno, pero acá existe una X cantidad de clientes conectados todos al DISLAM, y este DISLAM lo que hace es multiplexar en el tiempo en lo que se denominan redes ATM aguas arriba. Ustedes ya han estudiado computación por celdas, ¿se acuerdan? Que armaban las redes ATM, se arman por computación de celdas, se divide toda la información en celdas. Esa celda tiene una cabecera y un payload. 52 bytes, ¿se acuerdan? Ya lo vieron con claro. Entonces, aguas arriba, el DISLAM trabaja en forma digital, aguas abajo en forma analógica. El módem es el que demodula para que el DISLAM multiplexe en el tiempo, armando esas tramas de las celdas ATM que llegan hasta el servidor de acceso al backbone IP. O sea, esta es la topología completa. Este es el servidor de acceso al backbone IP. Porque nosotros hablamos de las tecnologías de acceso a Internet. Yo quiero acceder a Internet, o sea, esa señal que viene desde el usuario va a parar al módem central, al módem remoto, del módem remoto al módem central. El módem central lo que hace es multiplexado por el DISLAM y se arma esa celda que luego es el que da al servidor. Ese servidor de acceso al backbone IP lo que hace es arma una trama de transmisión que le va a permitir ingresar al backbone IP bajo el protocolo TCP/IP. Ese servidor es el que tiene el sistema de validación Radius.
Lo que hace ese sistema es verificar si ustedes están al tiempo, tienen pago del servicio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No es que se les va a cortar el módem, se va a parar. Ustedes están transmitiendo datos. Es más, a veces les deja que ingresen al explorador, o sea, a su motor de búsqueda, y cuando quieren transmitir algo dicen problemas en la transmisión, no puede transmitir. ¿Qué pasó? Ahí nomás hablan, y dicen, sí, tengo enlace porque estoy acá en Chrome, pero cada vez que quiero transmitir me dice que hay un error. Su número de documento es ya sabe. Pero se lo hace, ya sabe quién es, cómo está. 12, bien, sí, usted tiene vencido su aborto. ¿Cómo que? Sí. ¿Y cómo puedo solucionar? Bueno, que se la guarda, el número, listo. Sí. Ahora sí, listo. Insert point, pasa. Esa es validación radios. Ahora, ustedes, la primera vez que se conectan, la primera vez que enchufan el dispositivo, y ahí es donde genera la secuencia de enlace hasta el bus. Primero con el DISLAN, luego del DISLAN al bus, lo reconoce, les da acceso y dice insert point, y listo, pase. Y están siempre encendidos y por ahí ustedes no están transmitiendo nada, parpadea, porque están chequeando la relación señal-ruido, chequeando algunos parámetros del módem. Hay siempre un diálogo entre el servidor y el módem de usuario. Acá ustedes tienen una sola dirección IP, pero ustedes ya saben, se han dado cuenta que si tienen cable módem, conectan y desconectan el cable módem, desenchufan y vuelven a enchufar y les da otra dirección IP. Eso era cuando cuando TikTok les daba, los monetizaba, si es que ustedes había otro TikToker, qué sé yo, entonces pertenece a distintas direcciones IP, entonces los que tenían cable módem estaban felices porque habían pasado por comunicaciones, desenchufaban el módem, volvían a conectar, listo, otro más. En cambio, los que tenían ADSL, no, conectás, desconectás, siempre tu dirección IP que te la da el servidor, vos siempre sos vos. Bien, ya vamos a ver cable módem. Bien, dicho esto, ¿cómo andamos de horario? 12 y 16. Sí, ahí No, perfectamente a la 1. Sí. Ahí está abierto el proceso, porque hace como Bueno, ¿cómo sigue esto? Ustedes saben que nuestro sistema telefónico tiene jerarquías. Quiere decir que cada DISLAN viene de la central local, secundaria, terciaria, y obviamente existe un DISLAN cabecera, que es el nodo Córdoba, por donde pasa toda la información. Entonces, en términos de seguridad, hay un servidor que está recibiendo toda la información de todo el tráfico y servido a un clic. Obviamente que hay VPN, pero usted sabe que está Juan VPN y sabe cómo alterar esos datos. La seguridad no es total. Bien. Cuando pasen a la materia redes, van a hablar de capa núcleo, capa de distribución, y a nuestro expertise se denomina capa de acceso. Lo que es última milla, en redes lo ven como capa de accesos. Es el nombre de la palabra magia que van a utilizar para referirse a última milla, que es lo que nosotros les hemos enseñado. Ahora, acá una introducción que les va a servir para entender en redes que justamente el DISLAN, fíjense, es el encargado de hablar de estos puertos lógicos que les va a permitir identificar el servicio al cual están accediendo desde una locación física que está dividida en canales, pero lo más importante es la distribución lógica, que a partir de allí es cuando ustedes pueden, distintos dispositivos se conectan a un mismo medio físico de transmisión y ese mismo medio físico de transmisión transmite toda esa información dividida en canales físicos, pero referida a canales lógicos, que es lo que ustedes van a estudiar cómo efectivamente se hace eso. Se hace armando los encapsulamientos y en cada capa se generan los elementos. Esto es lo mismo que como hacíamos antes, las cartas. ¿Se acuerdan? Bueno, ya me envían cartas ustedes.
suponete que le querés enviar una carta a Sabrina. ¿Dónde vivís Sabrina originalmente? ¿O siempre vivís? En Río Tercero. ¿Cómo? Río Tercero. Río Tercero. Listo. Querés enviarle una carta a Sabrina. ¿Y qué tenías que hacer? Tenías a Sabrina, pones un sobre, y en el sobre ¿qué tenías que Dirección, poner? código postal. Dirección, código postal. El código postal es lo que identifica, hay un área, o sea, tendrá un código postal referido a Río Tercero, ¿bien? Que estará dentro del área de Córdoba, de la provincia. Entonces, cuando llegaban al correo, se le entregaban sello y el correo a una bolsa. Bueno, y después venía otro señor con ese gran carro hasta donde seleccionaban. Entonces, había personas que decían códigos, Río Tercero, Juan Río Tercero, todos los Río Tercero en esta canasta. De la bolsa, todos sacando. De la mano. Después va la bolsa Río Tercero. ¿Qué hacemos con la bolsa Río Tercero? Porque no es que sale un camión a Río Tercero, ni un camión hacia el sur. Tenemos que meter todo en una bolsa que diga Río Tercero, ¿no? ¿Qué acabo de hacer? Empaquetar, encapsular. Voy encapsulando, listo. Ponemos en este paquete. Bien. Ahora, este camión va a pasar por todo Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Y va a llegar toda la información y listo. Entonces, en otra bolsa que diga Córdoba, meteremos la bolsa que decía Río Tercero, la cacha. Entonces, en el camión viaja todo. Che, lo de Córdoba. Vamos abriendo y vamos pasando por fuera y vamos abriendo la otra bolsa y esa se la pasamos. Vamos, ¿qué? Desencapsulando. Es el antiguo método. No hemos inventado nada nuevo. Lo único que ahora las tecnologías permiten de que esto lo hagan software. Porque en definitiva son unos viseros. Ya no es algo físico. Sí es físico. Nosotros los niños lo convertimos en físico. Lo lógico se convirtió en físico porque se puede transportar. Porque de lo contrario te estarían 0, 1. ¿Se entiende? Bien. Entonces, aquí el DISLAM es el encargado de hacer esta primera distribución hasta entregárselo al primer nivel de OSI desde el nivel más bajo, al nivel 2. Y después no sé cómo seguirá, porque si ese camioncito se mueve solamente en la ciudad de Córdoba o un área de no más de 200 kilómetros de la ciudad, bueno, entonces es un solo camioncito con Río Segundo, Río Primero, Carlos Paz. ¿Se entiende esto, no? El gestor inicial es el DISLAM. ¿Por qué? Porque el DISLAM viene del mundo analógico, toma la información del mundo analógico, todos unos y ceros, una secuencia infinita de unos y ceros, y ahora los tiene que incorporar en esas celdas, que en definitiva es un encapsulado, que tiene una cabecera que dice, che, ¿qué hago con lo que está acá adentro? Tiene el playload en la bolsa, este va para Sabrina, este va para Fernando, este. Bien. Por eso es el interfaz entre el mundo analógico y el mundo digital. Bien, acá lo tenemos. Y estas son las famosas celdas ATM, ¿se acuerdan? Perdón, sí, celdas ATM. Y entonces vemos que nosotros con la tecnología XDSLX estamos solamente en el mundo físico. ¿Sí? Ustedes en la próxima materia van a ver todos estos niveles, el lógico. Entonces, aquí una pequeña introducción de decir, bueno, ¿cómo dos usuarios van a hacer uso del mismo medio físico de transmisión, acá en forma analógica, acá en forma digital, y va a ir hasta un web server, a otro web server, a través de canales lógicos establecidos a partir de esos sistemas de encapsulamiento, dicho en la generalidad, ¿se entiende? ¿Quién va a distinguir, no mezclar esos canales lógicos? El DISLAM va a armar esa celda ATM y dice, che, esto va como hicimos recién con el correo, en una bolsa distinta, en un paquete distinto, en un encapsulamiento distinto que lo irá administrando cada nivel de OSI que va tomando esa información.
cuando llegue el camión por Río Tercero, le entrega la caja a Río Tercero. Bueno, pero ella no es Río Tercero, hay barrios en Río Tercero, ¿no es cierto? Entonces, el código postal dirá, fíjense, en Córdoba es 5000, Córdoba, pero 5016, 5022, 5016 la zona sur. Cada vez que compran cosas por Amazon, el problema es que es 5000, no, 5000. Bien. Entonces, avance. Acá para que lean más sobre ATM, esto respecto de la distancia del DISLAM. Este es el DISLAM, ¿sí? Ya saben qué es el DISLAM. Si el DISLAM está acá, en la central de conmutación, el enlace digital es entre la central de conmutación y la localización del servidor de acceso al backbone IP. ¿Estamos de acuerdo? El prestador de servicio, el famoso ISP. En este caso será ARNET. Ahora, si nosotros, todo esto es digital y más inmune al ruido. Ahora, a partir del módem, es la última milla, perdón, a partir del módem central del DISLAM, es la última milla para el usuario determinado. Y va a tener un enlace analógico. ¿Cómo podemos mejorar la calidad de la relación señal-ruido para trabajar a mayor velocidad? Acercar el DISLAM al usuario. Es decir, sacarlo de la central de conmutación y llevarlo al gabinete de distribución del barrio. ¿Se acuerdan de estos gabinetes? Que antes tenían solamente unas borneras para conectar las acometidas aéreas y ahora va a tener allí el DISLAM, que va a ser un gabinete distinto. Va a tener este dispositivo donde acá está el pool de módem más las borneras. Entonces allí van a poder tener una mejor relación señal-ruido porque el tramo entre el DISLAM y el DC y el prestador de servicio, el ISP, va a ser digital. Y el tramito analógico ya es muy corto, es la acometida hasta el usuario nada más. Claro, o sea, lo objetivo es hacer más corto el tramo analógico. Exacto. ¿Sí? Por eso es que este gráfico lo que les muestra es que a medida que ustedes están, acá dice 0 kilómetros, muy cerca del usuario, van a tener grandes velocidades de transmisión. Y si se alejan, el DISLAM y la relación señal-ruido va a ir afectando. Bien. Ahora les queda el último tramo entre ustedes, entre el modem, que ahora son modem router, y el usuario. Ahora, ¿cómo se conecta? Dicen, bueno, quiero rentar, no sé, 300 megabits por segundo para el canal de señal. Perfecto. ¿Y cómo se van a conectar al modem? Para tener los 300 megabits vía inalámbrica, 802.11, que ustedes le llaman Wi-Fi. Ajá. O sea, vas a entrar en un medio súper compartido, no solamente con ustedes. Todo el que entró a tu casa, ¿qué te pregunta? No te dice ni buen día, ¿qué te dice? Claro, yo le puse una contraseña que soy capaz de reconocer de más de 30 dígitos. Solamente para ser malo. No, yo te la doy. No, puso mis datos. No, ¿Pero la lista o un papelito? no, se lo dijo. No, ya me han hecho recortar a 8 dígitos. Otra cosa que se puede hacer es las direcciones MAC, introducirlo por las direcciones MAC. Eso es más seguro. Claro, eso lo puedes hacer por más que tenga la contraseña, vos tenés que sacarlo desde un central. Eso entras al servidor del router y por las direcciones MAC. Y ahí te odia más todavía. Ahí por más que te den la contraseña, Claro, tenés que sacarlo. no sé. Bien. ¿Y hay otra tercera alternativa que es por WPS? Es cambiar las características. Va, es que hay modelos ahora que no vienen con WPS. Y antes había. Antes no. había. Sí, no, porque hay que no vienen, no. Sí, son las características Del del modem, sí. Bien, no tiene, por ejemplo. Bien, entonces, No tiene. lo que vemos es que hacerlo en forma inalámbrica vamos a perder calidad allí. O sea, tu relación señal-ruido se viene abajo. Entonces, si ustedes están chequeando con esas aplicaciones de velocidad a través del enlace inalámbrico, y no se quejen si no les da los 100 megabits por segundo que ustedes tienen rentado. ¿Tiene una forma de medir cuánto llega de el modem? Sí, claro que sí. Mirá lo que tenés acá.
Claro, o sea, te conectas por red, pero ¿qué conector va a utilizar? ¿Qué cable? ¿Un TP? Claro. ¿Sí? Pero aparte de eso, no, yo la voy a crimpear, me compro el pedazo de cable, lo crimpeo. Acuérdense que ingresan y luego, cuando crimpean, la vaina se mueve. ¿Listo? Eso no sirve porque los conectores van a tener el micromovimiento y acuérdense que ustedes han pelado el cable con una cuchilla en B corta donde hace contacto en 2 puntos. Entonces más vale que el cable que utilicen de SPAT-Core sea certificado. ¿Sí? Si Entonces quieren... quedamos acá, profe, y anda. Excelente. ¿Cómo? No, sí, yo no digo que no lo haga. Por eso, les estoy dando toda la trazabilidad. Che, puse el mío y no funciona bien. Bueno, revisalo primero el tuyo, chequea la atenuación, te venía al laboratorio, pueden chequear la atenuación. No, está perfecto, ¿eh? Bueno, pruebo uno certificado, bueno, eso es la ingeniería. Ahora, como dicen, si usaba un cable UTP y querés trabajar a 100 megabits por segundo, y bueno, vas a tener problemas. Luego, bueno, ¿cómo? Puedes poner una fibra óptica, pero necesitas un puerto óptico. Claro, voy a decir, bueno, tengo FTTH, listo, y tengo rentado 1 gigabit por segundo. Perfecto, el FTTH te doy 1 gigabit por segundo. Bien, y tengo mi módem óptico, o sea que entra el cable. Y ahora vos, ¿cómo te conectás? Bueno, con la LAN, fíjense que tenemos acá la entrada LAN, pero son alámbricos. Y ahí podés tener problemas para trabajar a 1 gigabit por segundo. ¿Sí? Entonces, decís, bueno, me voy a comprar la notebook que tenga un puerto óptico PON, puerto óptico pasivo, redes pasivas. Pero la que tiene eso sale $1000. Ah, bueno, pues yo me compro lo mejor. Listo, perfecto. ¿Y qué tenés en tu casa? ¿Tenés FTTH? Sí, tengo FTTH. Perfecto. ¿Y la salida de tu modem tiene una salida óptica? ¿Para red óptica o es una LAN alámbrica? Una LAN alámbrica. ¿Y entonces para qué pusiste el puerto óptico acá en tu casa? Es toda la cadena. Por eso, ustedes como ingenieros, esta materia ¿para qué les sirve? Ah, no olvides traer. Justamente para una PC de escritorio, la antenita, un receptor, transceptor, Wi-Fi. Y tiene una antena, que es obviamente un dipolo. Entonces está el que les vende. Y hay unos que son integrados, son así chiquititos, que no tienen la antena. Y ustedes dicen, bueno, le dice, es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Primero, ¿a qué distancia estoy de mi router? ¿Mi router tiene antena mismo? ¿Qué tipo de router es? Luego, yo me estoy moviendo constantemente o siempre estoy en un punto en mi habitación, entonces estoy siempre dentro de un rango porque me siento siempre acá. O no, estoy acá en el baño, en todos lados, me llevo el... Bueno, para o sea, la PC de escritorio está puesta en un sitio y allí ya es interesante tener la antena porque me da más DBI. Entonces yo lo que puedo hacer es orientarla a la antena, mover mi PC de escritorio alineando el lóbulo de radiación que yo ya sé que tiene y las antenas que tiene, alinearlas a los lóbulos de radiación. Ahí tiene sentido. Ahora, si yo no tengo idea de eso, dame lo que sea, porque no sé quién me está vendiendo. Oh, Dame el más la barato. antena otra. ¿Cómo? Que muevo la antena así nomás. ¿Sí? Bien, pasemos a los bifes. Situación problemática. ¿Horario? Bien, están teniendo. 12 letras. Calcule, están leyendo. Calcule cuántos canales de MT utiliza. Listo, hagan el primer cálculo. ¿Y cómo se deben hacer los cálculos? Creo que por lo que está haciendo. ¿Cuánto viste? Valentín. Bueno, ¿cómo realizan el cálculo? El que hace sarasa con la calculadora tanto no sirve. Tienen que... ¿Qué fórmulas están utilizando? ¿Cuál es el procedimiento que siguieron? ¿Cuál es el valor esperable? Se realiza una transmisión.
Resultado esperable. Un valor, el primer valor no esperable. Ustedes dicen, no, esto no me puede dar. Porque no están haciendo lo que les digo, todo el procedimiento. Por eso pasan de largo en los parciales. Pero eso no sería el problema más grave. El problema grave es que allá afuera hay que trabajar con procedimientos y no van a pasar de largo. Y van a recomendar algo y no va a funcionar. ¿Cuál es el primer valor no esperable? Si me da esto, a partir de este valor, este está mal. Y sé qué estoy haciendo. Eso podría ser una pregunta, ¿eh? Ya lo sabemos. Claro, ellos ya. Bueno, no spoiler, ¿no? Como spoilers. Spoiler toda la... Spoiler la clase. Claro. Bien, ¿cuál es el valor? El primer valor no esperable que a ustedes se les prenda la luz roja y se estén calculando mal esto. De la velocidad de transmisión en vez de capacidad. A ver, ¿cuál fue su estrategia para resolver esto? Ni una fórmula. No quiero hacerlo por ejemplo. Bueno, es clásico. ¿Cuál es el valor? Bueno, a ver. Ahí ya saben que cuando ¿Cuál sería el máximo valor? Tiene siempre un valor esperable. Sí. La velocidad de transmisión con la capacidad de canal. Primero, ¿qué les estoy pidiendo? ¿Cuántos canales? Yo les dije, es para sacar trabajo por otro lado que ustedes salen volando, pero por eso quiero saber cuál es la estrategia que están utilizando. ¿Qué es lo que quiero calcular? ¿Qué utilizo para qué? Para la transmisión, digamos. O sea, para un valor que puede armar que me dé una cantidad de canales mayor a 32. Eso sí, bien. No puede ser mayor a 32. Bien. Porque canales antiguos puede ser mayor a 32. Porque entendieron que Porque hacer. transmisión de datos. Claro, por eso, la primera pregunta, ¿cuál es un valor que no pueden superar de cantidad de canales? Caro dice 32. De subir. ¿Por qué? Porque también lo subí y le... O sea, que una semana le permite mandar sobre el 22 como más. ¿Por qué? Porque es transmisión, sobre subir. O sea, Porque muchos ni saben de qué se trata.
de transmisión tenemos. ¿Qué más sabemos? Datos embebidos. Esto es lo que ustedes van a tener una materia en la modificación del plan que se va a llamar metadatos. ¿Sabes? Bueno, esto es metadatos. Esto es metadatos. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser más de 32? ¿Por Estoy viendo. Metadatos, como ingeniero de sistemas. ¿Por qué? ¿Cuál es el otro dato que implica ese dato? ¿Por qué ADCL? Metadato. Dato. Y esto era número de canales. ¿Cuál es el valor esperable? El Big Data, que es lo que van a estudiar en una materia que se llama Big Data, es impresionante, ¿no es cierto? No veo la hora de aprender Big Data. Esto es Big Data. Dato, que menciona dato, que menciona dato, que menciona dato, que menciona dato. ¿Cómo sé que son 32? Bueno, porque hablamos de ADSL. ¿Y por qué 32? Porque es transmisión. Porque si yo una recepción, pongo recepción y cambia todo. ¿O no? Sí. Y hay algo que falta acá. Hay algo que falta acá, que nadie ha preguntado. Yo tengo AT, Sí. ATU, R conectado con ATU, Sí. C. ¿Estamos de acuerdo? Y esto está multiplexado. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto es el DISLAM. Y este DISLAM tiene un enlace con un servidor. ¿Sí? ¿Entre qué puntos es la última milla? ATVR. ATVR y ATVC. ¿Sí? Obvio que bueno, si dicen entre el DISLAM y... Está bien, porque esto está dentro del DISLAM. Pero bueno, esta es la última milla. ¿Sí? ¿Qué distancia hay? ¿Qué pregunta está faltando por parte de ustedes para caracterizar? Porque si no tendrían que hacer dos ejercicios. ¿Cuál es el que ¿Qué transmite? tecnología utiliza ¿Cómo? última milla? Fuerte y claro. ¿Cuál es el que transmite? ¿Está al lado del Islam o está al lado Claro, estamos parados acá. Estamos parados acá. ¿Qué tecnología se usa en este canal? ADSL. ¿Pero dónde estamos parados? Porque esto que dicen ustedes, 32 y acá eran 56? 210/56. Sí. ¿Para quién es esto? Para este muchachito. ¿Cómo va a ser el espectro de este borde? Simétrico. ¿Por qué? Con este ancho de banda dialogo con el módem central. El módem central, su canal descendente escucha este espectro. O sea que su canal descendente va a ser este. Y su canal ascendente es este. Porque tiene que abastecer al canal descendente de este módem. ¿Se dan cuenta de eso? Por eso lo menciono ahora y no al principio porque se convierte en un trabalengua. Es lo mismo que cuando veíamos, ¿se acuerdan? Microesclavo en el concepto de handshake. Y que después lo terminan usando cuando dicen, ¿qué pasa cuando el cableado estructurado quiere unir dos PC? ¿Cómo tiene que ser el cableado? Cruzado. Cruzado. Ah, claro. Maestro. En cambio, si es de un servidor a un terminal,
¿No es la misma filosofía que les enseñé en el episodio 32? Es lo que se usa siempre para todo. Todo lo que es transmisión, física de señales, tiene esta lógica. Entonces, esto ocurre para el módem remoto, que transmite por un ancho de banda menor y recibe por un ancho de banda mayor. Ahora, el módem emisor, el ATUC, invertir para abastecer esa demanda. Bien. Entonces, el primero, ¿cuántos canales le da? 25. ¿En qué consistirá el cálculo? Primero, en calcular la capacidad de un canal de MT. A ver, ustedes se complican la vida, pero saben ir a comprar supermercado, ¿verdad? Entonces decimos, ahora queremos ir a comprar una latita de cerveza para el curso. Perfecto. ¿De cuánto disponemos? De 1.000 pesos. ¿Cuántas latitas vamos a comprar? ¿Cómo hacen para calcular? ¿Cómo? Lo que tenés dividido en 4. Bueno, eso es la forma. Especifiquemos. El dinero que poseo, dividido ¿qué? El costo de cada latita. Dependiendo de su capacidad. Es decir, si es de 750 mililitros, que vienen esas latitas, no alcanza para uno. Bueno, ¿cuáles vas a comprar? Entonces, si tenés menor capacidad, vienen las de cuarto ahora, vas a comprar más latitas. Bueno, acá es lo mismo. Tengo la velocidad, porque cuando vamos a comprar la lata la tenemos clara. No, comprar una lata más chica, tenemos más personas, toma menos, no importa, cada uno tiene su latita, bla, bla, bla. Lo hacemos fantástico. Ahora con esto tenemos la velocidad total. ¿Qué tengo que calcular? Primero, la velocidad de el costo de cada latita, o sea, la velocidad de cada canal de MT. Con todos los valores. No los 64 kbps por segundo, porque eso es aproximado. 9.312,5 por ¿cuánto? De la cantidad. Bien, ¿y cuáles van a ser los elementos de la protección que vamos a tomar como base? ¿Y cuál es el valor que vamos a tomar? Porque el máximo, ¿verdad? ¿Cuánto nos da? Primero, el primer cálculo, eso lo tiene que hacer. C es igual a 2B de Nike por el logaritmo en base 2 de M, elemento de la constelación. Entonces, paso seguido, háganlo paso por paso. Paso seguido, reemplazo 32.768 por este valor. ¿Qué obtengo como resultado de esto? 15. Primero de esto, ¿cuánto vale? Y aquí es donde pasan del árbitro. 4.312,5. ¿Qué? 4.312,5 Hz. ¿Sí? ¿Y esto qué son? Bits. Hay un silencio sepulcral. ¿Son bits esto? Dice, Miren cómo los hago dudar. Ahora, piensen como ingenieros. No saben qué, no importa, piensen como ingenieros. Por eso tienen que hacer esto. ¿Cuál es el resultado esperable? ¿Esto en qué me tiene que dar? En bits. Cuando dicen por, ahí hay un grave problema, porque algunos no entienden Bits hora segundo. Segundo. Entonces, hipótesis. Si esto es bits, ¿a qué equivale el hertz? 1 sobre A 1 sobre segundo. Entonces, esto por esto me da lo que yo estoy esperando. ¿Sí? No cometo errores. No cometo, porque yo le dije bits, calcularon todo. No, son minions. ¿Se entiende? Tienen que tener una heurística, un backup, un canal conocido. A ver, vamos a ver qué son, no sé. Creo que eran bits. Veamos. Si lo que yo espero es obtener bits sobre segundo, pero ¿cuánto me da entonces? Por eso digo que tiene que hacer el cálculo, paso a paso y todo con sus unidades. Y yo debo ver eso en el parcial.
para ver por dónde viene, calcular mal, después multiplicar mal, no importa, pero el procedimiento viene bien. Pero si hacen zarazazaza por segundo, ¿se entiende? Bueno, ¿cuánto le da entonces acá? 64. 64.687,5 bits. ¿Ah? ¿Sí? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Cuál es la capacidad del canal? La velocidad que yo quiero alcanzar dividido la capacidad de cada canal. ¿Y eso en qué me va a dar? En cantidad de canales. En cantidad de canales. Claro, porque alguno, y estoy seguro, bueno, lo va a obtener en bits por segundo, en hertz. No le tiembla el pulso para poner después el resultado. ¿Se entiende? Si lo hacen paso a paso, van a encontrar su propia estrategia. Bien. ¿Cuánto obtuvieron como resultado? 30. 30 canales. ¿Cuál fue el valor? 29,68. Ah, es otra historia eso. Obtuvieron 29,68. ¿Qué implica eso? ¿Cuál será el valor? 30. ¿O 29? No, 30, porque no puedo dejar el. Bueno, por eso tiene que hacerlo paso a paso. Porque algunos dicen, no, 29, otro 30. No, tengo que tener 30 porque sobreaccionante lo que falta. Bien. ¿Dentro de qué rango de frecuencia se realiza? La segunda pregunta. Voy a tener que haber visto cable. La segunda pregunta, ¿cuál es el rango de frecuencia? 26. 160 kHz. Esa sería una, porque yo no pido, esa podría ser una respuesta. Otra respuesta podría ser arrancar en 26 y sumarle estrictamente el ancho de banda de multiplicar 30 por 4.312,5 Hz. Otro puede ser llevarlo a 160 y restarle los 4.312,5 Hz multiplicado por 30. Otra puede ser centrarlo o ¿entienden, no? No, tenemos que, claro, digamos, estamos tomando el efecto completo. Claro. Bien, ahí ya lo tienen resuelto, ¿verdad? O sea, este ya es una heurística. Esto es lo que ya tienen ustedes. El espectro. Pueden decir, bueno, dentro de este espectro y al córneo, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa pueden hacer? Otro alumno puede decir, no, Te sobran dos canales. yo arranco acá y le sumo, ¿qué? 4.312,5 por 30. 30. Esto es igual a A. Le sumo A y este va a ser el espectro estricto que yo voy a utilizar. ¿También es cierto o no? ¿Qué más puede hacer? Puede decir, bueno, de acá para acá, resto. A. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Antojadizamente en cualquier parte del espectro. De tal frecuencia a tal frecuencia. ¿O no? Claro, porque solo contra el ancho de banda, no entre qué. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué rango de frecuencia? ¿Qué rango de frecuencia? No el ancho de banda. O sea, igual de largo, ¿cómo se dentro de ese cuál se puede tomar cualquier? Y recién lo dije. Arrancá de 26, le sumás este valor y va a ser entre tu espectro, va a ser como 26 y 26 más A. Esto en kilo hertz. ¿Se entiende? Para no hacer este cálculo. Y luego una lección mía en el 26. Por eso digo hay infinitas de esas respuestas. Yo pregunté solamente cuál es el espectro. Entonces, algunos dicen, bueno, entre 26 y 160 sí, porque no me puedo salir de ahí. Ahora, yo podría haber preguntado estrictamente cuál es el espectro.
Estrictamente ahí sí. Claro, porque estrictamente no. Claro. Estrictamente tenés que calcular. ¿Se entiende eso o no? Sí, sí, ahora sí. Súper estrictamente tendría infinitas opciones. Claro. Estamos para ver continuo. Eso es lo bueno. Es decir, por eso es una situación problemática. No hay un solo resultado, hay infinitos resultados. Pero yo no sé cuáles son los canales que no se están usando. No tengo la respuesta en el enunciado. Por eso necesito respuesta. Si tuviera cuáles son los dos canales que no se usan, ahí tendría la respuesta concreta. Claro. O vos, ¿qué podés decir? Bueno, che, nos fijemos en qué rango es menos ruidoso. De ahí empieza a correr. Entonces, ¿qué se hace? Hay una prueba que vos definís un ancho de banda y empezás a correr el ancho de banda respecto del canal. Esto, vos decís, gráficamente sería esto. Yo tengo, esto es el ancho de banda de lo que he calculado. Bueno, me empiezo a desplazar y me fijo qué relación señal-ruido voy obteniendo a medida que lo desplazo. Cuando tengo la máxima lo dejo ahí, listo, ya tengo el valor. ¿Y quiénes desarrollaron los software que pueden realizar eso sin que antes los niños tenían que hacerlo físicamente? Y ahora hay un software que lo hace. Señor, ¿quién? Un simulador. Voy corriendo. Hago clic y empiezo a correr el ancho de banda. Lo defino y le empiezo a correr. Me da para un canal de internet que está conectado a la línea de transmisión y me dice este efecto, listo. En este efecto lo vamos a trabajar. ¿Y esto qué les da? Expertise a ustedes para cómo van a desarrollar los software para aplicaciones que no sean simplemente para redes sociales. Hay un mundo inmenso que necesita de aplicaciones. Bien, otra, hardware del módem involucrado. ¿Cuál es el hardware del módem involucrado? Deberíamos tener 30 moduladores. Deberíamos tener 30 moduladores. Entonces, ¿cómo lo graficamos esos 30 moduladores? Vean las diapositivas donde les mostré cómo el hardware. Modelador, bueno, punto. Estas frecuencias, saltos de qué rango tendrán entre sí. 4312. Supongamos que alguien hace este dibujito y se lo aprende de memoria. Y le hago la pregunta matadora, paso el libro abierto. ¿Y cuál es el salto de frecuencia? 4312 de lo que venimos hablando. Ahora, si te aprendiste el dibujo de memoria. ¿Sí? Bien. Diagrama de la topología completa de la red ADSL utilizada. Topología completa. Completa es completa. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué nivel de modelo se utiliza la tecnología de acceso ADSL? Topología completa. Para el vino, digamos. La última milla. ¿Dónde está? Bien, va a caer, pero trato de engañarlo, se lo pronuncia de una manera deliberada, no sé si lo puede caer. Induciendo, cometer errores. Dice que niveles lo tiene que hacer también. Claro. ¿Cuáles son los niveles? ¿Solamente el principio? No, debe ser que no. Por ver uno más. Pero, digamos, estos juegos que hago con ustedes porque Sí, es una está. estrategia cuando uno adquiere el conocimiento, adquiere seguridad. Y si no contraataca con mi argumento, la búsqueda de la verdad, la dialéctica. Si no, a ver, estoy abierto a que me des tu argumento y vemos. ¿Sí? Que es la forma en que podemos transformar la realidad. Con la retórica no se puede transformar la realidad. Las redes sociales trabajan con la retórica. A mí me parece que no. Está bien, no se puede decir más nada. Le parece que hasta le pareció. No hay búsqueda de verdad. El conocimiento es en búsqueda de la verdad. Contrastamos argumentos y veamos. Yo digo que esto por esto, es lo que aprendí, el Barreta me enseñó. No, pero fíjate, mira, esta
diablo. Ah, no. Bien. ¿Me entiendes? Esto no puede ser una misa. Bien. O sea, solamente el nivel 1. Solamente el nivel 1 de la capa física. ¿Sí? Solamente la capa física. Porque aguas arriba, la topología completa nos permite demostrar cómo llegamos hasta el backbone IP, cómo llegamos al web server, pero no corresponde a la red de acceso, a la capa de acceso, como lo llaman en redes. La capa de acceso es esto, estamos los mismos, el cablecito, hasta aquí llegamos, de acá para allá. Es su problema. ¿Sí? Solo capa física. Bien. Perfecto. Vamos retrasado, pero bueno, vamos a usar uno de los días, con ustedes tenemos 2 días de seminario, ¿no? Para cable modem, y el otro día, y ya es parte del seminario, ¿no? Como lo venimos haciendo. Hay una clase de repaso. Y hay una clase de repaso. Profe, después de este tema queda cable modem. Cable modem. Ese sería el último. Ese sería el último. Ah, Ese sería el último. sería todo lo